Conviértete en un terreno fértil. Hola, soy Carlos de los Santos y quiero bendecir tu vida con estas preciosas palabras. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 13, versículos 1 en adelante, en el nombre de Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías, lo siguiente. Estaré utilizando la Reina Valera 1960. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. En esta porción de la Biblia, el mismo Señor Jesús emplea 4 tipos de terrenos para compararlos con 4 tipos de personas, las cuales dan resultados diferentes ante la siembra de la misma semilla, que en este caso es la palabra de Dios. De entrada podemos notar que, aunque la voluntad de Dios es que todo el mundo acepte su palabra y dé frutos dignos de arrepentimiento y de aprobación delante de Él, en realidad cada persona tiene en su decisión, en su haber, cuál resultado va a permitir que se obtenga. Hay una regla en la hermenéutica bíblica, que es la ciencia que ayuda en la interpretación de la Biblia, que dice que la Biblia se interpreta a sí mismo. En esta parábola, esta regla se cumple muy claramente. A continuación veremos cómo Jesús explica el significado de cada cosa que él ha dicho anteriormente, es decir, de qué significa cada tipo de terreno a los cuales él se ha referido en los versículos anteriores. Mateo capítulo 13, versículos 18 en adelante, Jesús explica la parábola del sembrador. Verso 18: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El primer tipo de personas aquí es la persona que escucha la palabra, el mensaje del evangelio, quiero decir, pero no la entiende. Entonces, como no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Recuerden que yo les había hablado en el tema titulado ¿Por qué debemos estar alerta?, de algunas estrategias que el diablo utiliza para hacer guerra a los hijos de Dios y a la humanidad en general. Les mencionaba en esa ocasión acerca de la estrategia de manipular la mente de las personas. Aquí vemos un ejemplo claro donde Dios mismo nos está diciendo que cuando alguien escucha la palabra de Dios y no la entiende, el maligno viene y arrebata. ¿Qué arrebata? Esa palabra que se le ha predicado a esa persona. Así que para contrarrestar esta táctica del diablo, lo que debe hacer un individuo cuando no entiende la palabra de Dios, sea porque no tiene madurez suficiente o porque no se lo han explicado, buscar a alguien que le explique esa porción de la Biblia que no entendió, ese mensaje que no comprendió. ¿Por qué? Porque si se queda con la duda, note que el mismo Dios nos está diciendo que el maligno viene y arrebata esa palabra. El diablo le va a cortar esos pensamientos, ese mensaje que esa persona escuchó. Él va a tratar de arrebatarlo porque él se va a dar cuenta de alguna manera que la persona no entendió la palabra, no entendió el mensaje. Y es ahí donde la persona tiene que ser astuta. Muchas veces el diablo le roba la bendición al ser humano porque lo
entretiene con otras cosas. E incluso a veces le pone en el mismo corazón del ser humano, aún en los cristianos, en muchos, no en todos por supuesto, les pone un menosprecio hacia el mensaje para que no se detengan a escuchar. Y así, de esa manera, él roba esa palabra que se le puede entregar a esa persona. Entonces dice que este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, cuando la persona no comprende el mensaje, que el diablo viene y se lo arrebata, es decir, esa persona en poco tiempo se va a olvidar de eso que escuchó, porque no lo entendió, y el diablo vino y aprovechó y se lo robó esos pensamientos. El mismo Dios es quien nos está diciendo que él hace eso. Esa persona es comparada con el primer tipo de terreno, que dice que cuando se comenzó a regar la semilla, en el verso 4 del capítulo 13, la semilla es el mensaje de Dios, la palabra, la enseñanza. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Es decir, el primer tipo de persona, que es quien no entiende lo que se le está predicando, es como cuando usted tira la semilla al lado del camino, no en el terreno. El que sabe un poco de agricultura entiende que para sembrar el terreno se prepara, y dependiendo de lo que usted vaya a sembrar, así el terreno lleva una forma específica. Y cuando se va a sembrar, por ejemplo, guandules o gandules o habichuelas o cualquier otro grano, eso va en una línea específica y a una distancia específica. Si usted lo tira afuera, pueda que nazca, pero no le va a dar la producción que usted espera, porque no fue colocado en el lugar específico que fue preparado para eso. Eso pasa con la palabra cuando es escuchada por una persona que no entiende, no da fruto. Y el diablo, sabiendo eso, vuelvo y digo que nos dice el mismo Dios aquí, viene y arrebata esa palabra de esa persona y por supuesto no da fruto. Sigue diciendo el verso 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Lo voy a repetir porque es muy importante. Verso 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El segundo tipo de terreno es la persona que escucha la palabra y en el momento la recibe con gozo, pero como tiene la mentalidad de que en el reino de Dios todo es bueno y que todo es felicidad y que todo es alegría y que todo es gozo y que Dios es amor, solamente él entiende eso y cree que el reino de Dios consiste solamente en eso aquí en la tierra, pero no sabe la otra parte, que el reino de Dios incluye también aflicciones y dificultades. Dice aquí la misma palabra en el verso 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Acepta la palabra, acepta el evangelio con mucho gozo, pero cuando comienzan a venir los problemas por causa del evangelio, tropieza y abandona. Porque a las personas, poco tiempo después de arrepentirse, hay que comenzar a enseñarle lo que el evangelio implica, que por causa de seguir a Cristo, de ser cristianos, de practicar el evangelio, también van a haber persecuciones y dificultades. Ahora, la mayor parte de personas que caen en este tipo son aquellas que vienen al evangelio buscando beneficios. Vienen con una mentalidad humana, carnal, buscando los beneficios que ellos entienden que se consigue si uno aparenta seguir a Dios. ¿Por qué digo aparenta seguir a Dios? Porque una persona que busque a Dios con esos motivos en realidad no está siguiendo a Dios, está aparentando eso, pero en realidad está buscando beneficios que él entiende que puede conseguir en ese camino. Cuando llegan los problemas y las dificultades, cuando se tarda en llegar lo que ellos quizás pensaron que iban a recibir en el tiempo que ellos lo estimaron, ahí comienzan los tropiezos. Vuelvo a repetirlo, que esto es muy importante porque se da constantemente en nuestra cotidianidad, en el evangelio. Como seguidores de Cristo,
pero no tiene raíz, en el verso 21 estoy, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Cómo evitamos eso? Sabiendo que el Evangelio no solamente es justicia, paz y gozo mientras estemos en la tierra, porque después que Dios destruya el mundo actual, como dice 2 Pedro capítulo 3, que Él hará cielos nuevos y tierra nueva, ahí sí ya no va a haber ningún tipo de dificultad. Pero mientras estemos aquí en este mundo, como lo conocemos actualmente, va a haber problemas y dificultades y van a haber persecuciones por la causa de Cristo y van a haber levantamientos, incluso de la misma familia se van a levantar por usted ser fiel a Dios. Entonces, repito, evitamos eso cuando nos decidimos a buscar a Dios porque lo amamos a Él, cuando nos decidimos a honrarlo, como hicieron Mesac, Sadrach y Abednego, y como hizo Daniel, como hizo Noé, como hizo Enoc, como hizo Elías, como hizo Abel, como hizo el mismo Jesús, como hizo Pablo, Pedro, como hizo Juan, Marcos. Todas esas personas, Abraham, se entregaron a Dios de corazón, no buscaban beneficios, no buscaban dinero, no buscaban riquezas, no buscaban a Dios por cosas materiales que las personas tropiezan en el Evangelio, muchas de ellas, porque vienen con esa mentalidad y vienen detrás de eso, vienen con esos motivos en su corazón, y cuando no consiguen lo que ellos esperaban, entonces comienza el tropiezo. El segundo tipo de terreno, que es el segundo tipo de personas, es el que fue sembrado en pedregales. Este oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Pero si usted vino a los pies de Cristo, decidido hasta a morir por Él, si fuera necesario, entonces usted no va a tropezar. Van a haber problemas, dificultades, van a haber pruebas, van a haber oposiciones, pero usted en el nombre de Jesús va a seguir hacia adelante, porque usted no está buscando beneficios en los caminos de Dios. Usted está buscando honrar a Dios y vivir su vida para Él. Tercer tipo de persona, que es representada por el tercer tipo de terreno. Este da un producto diferente a los dos anteriores. Es decir, la persona va a producir un resultado diferente ante el Evangelio, ante escuchar la palabra. Verso 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este también no rechaza el Evangelio, él lo recibe, pero el afán de este siglo, de este mundo, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Infructuosa es una semilla que no da frutos. Usted la siembra y esa semilla quizás no nace el árbol que debe nacer, y si nace enfermo o se queda pequeño, no da frutos o no se multiplica. El que fue sembrado entre espinos es una hierba que ataca a los frutos. El que fue sembrado entre espinos, oiga bien, o sea, hay personas que cuando escuchan la palabra se comportan como si fueran espinos, como si fueran semillas sembradas entre hierba mala. Así se comportan esas personas. Está hablando el mismo Dios aquí. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ese tipo de personas son los que no se les puede dar responsabilidades en la iglesia, porque ellos van a decir que no tienen tiempo, porque están tan ocupados trabajando, produciendo dinero, produciendo riquezas, produciendo cosas en esta tierra, que ellos no tienen tiempo para recibir una responsabilidad dentro del Evangelio. Entonces dice que no dan frutos. Es decir, son personas que pueden durar 40, 50 años en el Evangelio,
y quizás asistiendo a una iglesia, pero no son nada más. No son personas que tienen responsabilidades, no son personas que predican el mensaje, no son personas que se les puede poner un compromiso, por ejemplo, de orar, de visitar los hermanos, de ir por los hogares. No se les puede poner responsabilidad de ser encargados de culto en los hogares, de oración o de otro tipo, porque ellos están engañados por lo que es enfocarse en producir riquezas. Y el engaño de las riquezas, estoy leyendo aquí en Mateo 13:22, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ese tipo de personas no dan frutos, son evangélicos. Oiga bien, que aquí no está hablando personas fuera del evangelio, no, está hablándole a personas que están dentro del evangelio, pero que no hacen nada, que no dan frutos. Recuerden el tema que estamos tratando: conviértete en un terreno fértil. Es decir, que tú seas de esas personas que recibe el evangelio y que estás en el camino de Dios, y que también tú estás creciendo y que quieres crecer, que tú quieres dar frutos para el reino de Dios. Verso 23, el cuarto tipo: más el que fue sembrado en buena tierra, el cuarto tipo de personas que es comparada con el cuarto tipo de terreno. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Por qué dice aquí a 100, a 60 y a 30 por uno? Porque no todo el mundo tiene la misma capacidad, aún dentro del mismo evangelio. Una persona quizás tenga capacidad para lidiar con 10 personas, otro, estamos hablando dentro del evangelio, otro tenga capacidad quizás para lidiar con 100 y otro con 1000 y así sucesivamente. Por eso aquí está diciendo: produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Eso significa también que nosotros no debemos forzar a nadie a que produzca de la misma manera que quizás producimos nosotros. Porque quizás esa persona no es de 100, sino de 60, o tal vez no de 60, sino de 30, pero da frutos. Por eso dice aquí que produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces mire las dos condiciones. Dice que este es el que oye y entiende la palabra. Vuelvo y les aconsejo que cuando usted escuche algo, o por cualquier otra vía, o leyendo la palabra, la misma Biblia, que usted no entienda, no se debe quedar con esa duda, porque el diablo, como vimos al principio, puede venir y arrebatar ese mensaje que usted puede recibir de parte de Dios y aprovecharse él de eso. Y si se queda con esa duda, entonces probablemente los frutos que usted pudiera dar y que daría si entendiera lo que escuchó, no los va a producir. ¿Y qué quiere Dios? Que nosotros seamos del cuarto tipo de terreno, que seamos del terreno que damos frutos en las distintas medidas, como les mencionaba anteriormente, unos a 100, otros a 60 y otros a 30 por uno, pero que demos frutos. La Biblia dice en otro lugar que el árbol que no da frutos será cortado y echado al fuego. Dios no quiere que nosotros estemos solamente llamándonos cristianos y perteneciendo a una determinada congregación, reuniéndonos en un determinado lugar que llamamos iglesia, mal llamada iglesia, porque ese es el templo. La iglesia somos nosotros, el cuerpo y el grupo de personas que Jesús ha rescatado y ha lavado con su sangre. Dios quiere que nosotros demos frutos. ¿Por qué el ser humano es tan diligente para las cosas terrenales? ¿Por qué el ser humano es tan diligente para estudiar en la tierra, para trabajar, para producir dinero, para producir riquezas? Y es tan poco diligente muchas veces para las cosas de Dios, para las cosas eternas. La misma Biblia nos dice en 2 Corintios 4:18 que pongamos nuestra mirada en las cosas espirituales, porque ellas son eternas, no en las de la tierra, porque ellas son pasajeras. Así que, amados hermanos y hermanas, vamos a cuidarnos de que el afán de este mundo y el engaño de las riquezas ahoguen la palabra de Dios y que nos haga influir
fructuosos. Vamos a ser productivos para el reino de Dios, así como nosotros somos enfáticos para lograr objetivos terrenales visibles que perecen, pues todos sabemos que cuando partimos de este mundo, todo lo que hayamos logrado tendremos que dejarlo aquí, sea casa, autos, cuentas bancarias, títulos universitarios, familia, descendencia, todo se queda aquí. Es cierto que si nosotros nos afanamos en la tierra vamos a tener frutos de eso, pero estos son temporales y pasajeros, mientras que los frutos que nosotros produzcamos para el reino de Dios son eternos. Note que la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Y es que el Señor conoce todas las cosas. Mire cómo Dios nos deja a nosotros escrito en su palabra los tipos de personas que hay y los resultados que cada una de esas personas produciría dependiendo de cómo incline su corazón. Porque ese es el asunto, es el corazón quien decide ser fructífero o no. Es el corazón quien decide dedicarse al afán de las cosas de esta tierra y al engaño de las riquezas o no. Es el corazón. El diablo hace sus ofertas y pone en marcha sus estrategias. Dios, por otro lado, tiene su reino funcionando, tiene sus ministros y pone en marcha sus estrategias y nos hace la oferta. ¿Quién elige a cuál de los dos caminos ir? El ser humano. ¿Y en qué parte el ser humano determina eso? En su corazón. Así que vamos a hacer de aquel terreno que da frutos a 100, a 60 y a 30 por uno. Que Dios te bendiga. Soy Carlos de los Santos. Suscríbete al canal y comparte este video para que los demás compartan también esta bendición poderosa. Puedes buscarme en Facebook como Carlos Ben Adonai y en Amazon como Carlos Israel de los Santos Ramírez. Que Dios te guarde hoy, mañana y siempre, a ti y a todos los tuyos. Shalom.